Es un gusto que nos acompañes a este nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. Bienvenido. Damos las gracias al licenciado Alejandro Torres García por acompañarnos el día de hoy como moderador. Comenzamos nuestro webinar. Buenas tardes. Bienvenidos al webinar número 126 de la serie Salud y Felicidad de Médica Campestre. Hoy tengo el gusto de presentar a Carla Calvi, psicóloga social con un máster en tanatología y cuidados paliativos de la Universidad de La Laguna en España, que nos hablará sobre cómo naturalizar la muerte, un duelo saludable. Ella radica en Rosario, Argentina, desde donde transmitirá este webinar. Tuve la oportunidad de conocer y convivir con Carla la semana pasada que estuvo en León para capacitar a médicos, enfermeras y colaboradores de Médica Campestre sobre cómo informar adecuadamente, cómo tratar, qué decir o qué callar ante un paciente paliativo, con el fin de generar un ambiente más cálido, saludable y lograr una mejor empatía con los pacientes y sus familiares. Carla es directora y creadora de Tanatología Argentina, que paralelamente a su trabajo en consultorio desarrolla un ciclo mensual de encuentros, realiza talleres, conferencias y seminarios en Argentina, España, México y Estados Unidos. También colabora en la Universidad de La Laguna en España como tutora del máster en tanatología. Desde muy joven, Carla empezó a ejercer su profesión, primero acompañando a enfermos a morir, y a partir de eso comenzó a abocarse por completo a descubrir qué quiere la muerte de nosotros, los niños, esos pequeños héroes, como ella los llama. Sin querer, empezaron a darle las respuestas. Descubrió el desamparo en el que se encuentran las familias en duelo y la importancia que tiene el transitarlo saludablemente. Por eso, hoy nos va a hablar de ese tema. Lleva más de 16 años asistiendo a familias, acompañando a niños, adolescentes, a transitar en su propia muerte, ayudando a valorar la existencia, a aceptar la muerte física como una parte esencial de la vida, aprender de ella y a poder así honrar los dos acontecimientos más importantes del ser humano, nacer y morir. Además, Carla es autora de 2 libros. Cuando estamos en duelo, no estamos solos, y Estás en duelo, yo te acompaño en tu duelo. Estoy seguro que les gustará la plática y que buscarán sus libros en Amazon. Muchas gracias, Carla, por acompañarnos y compartirnos tus conocimientos. Gracias, Alejandro. Muchas gracias a vos. Bien, vamos a comenzar a dar comienzo a este webinar, donde vamos a hablar sobre naturalizar la muerte y tener así un duelo saludable. Al contrario del título, vamos a comenzar a hablar lo que significa estar en duelo. ¿Sí? Estar en duelo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros vivimos así una vida que transcurre con todos los acontecimientos normales, con todos sus condimentos. ¿Sí? Tenemos una vida en donde vivimos todas estas situaciones que podemos ver en la imagen, ¿no? Podemos estar tristes, podemos estar muy felices, podemos sentirnos muy orgullosos, podemos sentirnos completos. Estamos transcurriendo nuestra vida normalmente, cuando de repente llega un momento que llega acá es la muerte. Llega la muerte y todo para nosotros es impacto y confusión. Y automáticamente, cuando la muerte se presenta en nuestras vidas, entramos en duelo. Estamos en proceso de duelo. Ingresamos a lo que es el duelo. Inherente. El duelo es inherente a la muerte, es inherente a la pérdida. Un momento que tenemos pérdida, entramos en el duelo. Ningún ser humano sobre esta tierra se salva de transitar un duelo cuando está cercano a la muerte, cuando vivencia una pérdida, una muerte. ¿Qué es el duelo? El duelo es un proceso natural es un proceso natural de respuesta ante la muerte de un ser querido. El natural, como verán en la pantalla, está resaltado en mayúscula, porque quiero que quede claro que es natural, es necesario y es inevitable. Es inevitable que entremos en un proceso de duelo al momento de vivir la muerte, la pérdida.
Estar natural, que es necesario, ¿sí? Es necesario, es saludable. ¿Por qué? Porque el duelo es lo que nos permite a los seres humanos comprender aquello que perdimos. A mí me gusta mostrar el duelo de esta manera, de varias maneras lo uso, pero hoy elegí para ustedes este dibujito, ¿sí? Que como podrán viendo, es como ir para abajo, ¿no? Es como un vaso, le dicen algunos pacientes míos. Este duelo, este proceso de duelo tiene etapas. Habrán escuchado hablar de las 5 etapas de duelo y demás, pero bueno, después de varios años de investigación y demás, hemos agregado algunos procesos en la etapa del duelo. El duelo es esto que les decía antes, esta es la vida que acontece, que sucede naturalmente en nuestra vida cotidiana y llega la muerte. En el momento en que llega la muerte, aparece el shock. El primer estado que tenemos es el del shock. Y es un shock mental, físico, psíquico, emocional, psicológico. Todos nuestros aspectos son abordados por ese shock, son abordados por ese impacto profundo de enterarnos que la persona que amamos o queremos mucho muere. Llega su muerte. Ese shock lo que hace, lo que va a hacer, porque maravillosamente nuestro cuerpo está preparado para vivir en este mundo, y en este mundo está la muerte, y también estamos preparados para poder sobrellevar la muerte. Ese estado de shock lo que va a hacer es permitirnos, es darnos la oportunidad de poder transitar esos momentos tan duros y tan difíciles como el primer encuentro con el contacto de la persona fallecida, ver por primera vez y única y última vez a esa persona fallecida que amo, estar en shock. Lo que va a hacer es que no pueda tener un registro del 100% de conciencia sobre eso que estoy viviendo. ¿Por qué? Porque es muy difícil de asimilar, porque es una situación muy dura, muy dolorosa. Entonces, este shock lo que hace es darnos la posibilidad de que podamos hacerlo, podamos ver a esa persona que amamos fallecida, podamos tocarla, podamos despedirla, podamos besarla, podamos abrazarla, podamos velarla para luego poder enterrarla o cremarla. Esas son situaciones muy duras y muy difíciles para el ser humano que necesitamos estar en shock. Este shock hay que respetarlo. Muchas veces podrá pasar que ven a una persona, a una madre, a un padre, a un hermano que está en el velorio y lo ven a lo mejor frío, que no llora, que está distante o que está ocupándose de las personas y uno le llama la atención. Y eso es absolutamente normal porque en realidad esa persona está en shock y cada persona vive ese shock de diferentes formas. Ese shock, para poder salir de ese shock y realmente volver a entender lo que está pasando y ser conscientes de la realidad, demora de unos 3 a 6 meses. También demora ese tiempo la recuperación física. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Los primeros meses no son momentos para tomar grandes decisiones o hacer grandes decisiones porque vamos a estar en shock. Las decisiones que tomemos esos primeros tiempos las vamos a tomar en shock y eso puede hacer que nos arrepintamos más adelante, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo que en estado de shock no se toman decisiones, démonos tiempo, es un tiempo de recuperación. Luego, la próxima etapa que aparecen, que voy a nombrarlas a las 3 juntitas, porque van acompañadas del caos, es la evitación y la negación, es querer evitar todo aquello que me conecta con el dolor, es querer evitar toda esa que me lleva a ver y a darme cuenta que esa persona que amo y que quería en mi vida ya no está. Entonces voy a evitar, voy a negar, voy a tratar de negar. No es negar la muerte, sino que es tratar de negar lo que eso significa. ¿Sí? Acompañada de caos. Siempre lo primero que aparece es una sensación de caos, una sensación de que ya nada va a ser igual, de que no voy a poder sobrevivir, no voy a poder aguantar esto va a ser muy difícil. Es una gran sensación de caos. Puede aparecer el enojo, mucho enojo, y es saludable también sentirlo, porque en realidad el enojo es el primer caminito que voy teniendo para poder llegar a la angustia profunda, que es la angustia profunda la que va a liberarme, la que va a ayudar a que yo pueda salir y a seguir transitando este proceso.
Otra etapa es la de resistencia, resistirme a sentir lo que estoy sintiendo, resistirme a la realidad, resistir a lo inevitable, porque la muerte es irreversible, no la puedo cambiar. Entonces me niego, me resisto a poder enfrentarme a esa nueva realidad. Estas son las primeras sensaciones, las primeras etapas que pueden durar mucho tiempo o no, eso depende de cada persona. Y lo que es muy importante que entiendan es que este proceso, ¿sí?, se transita. Como ven, este hombrecito va avanzando, transitando esto para poder tener una nueva vida cotidiana. No lo está saltando, no lo está superando, está caminándolo, sintiéndolo. ¿Qué quiere decir con esto? El duelo se procesa, no se supera. Hay que transitar las sensaciones y las emociones que me genere esta nueva realidad. Este proceso de duelo es la oportunidad que tengo para poder aceptar luego la nueva realidad. A medida que voy avanzando, que voy saliendo del shock y que me voy despertando, voy a ir acercándome a la angustia profunda que está aquí abajo. Muchos describen en vez de angustia profunda la palabra depresión. A mí no me gusta usar la palabra depresión porque se vincula siempre con un diagnóstico psiquiátrico y no es necesario llegar a eso. Cuando uno transita un duelo saludable, no es necesario a veces ayudas psiquiátricas, a veces no es necesario, se puede hacer tranquilamente. Entrar en duelo y que una persona que amamos muera no es igual a una enfermedad psíquica o a una depresión. Sí hace una angustia profunda y va de la mano de mucho miedo cuando empiezo a encontrarme con el vacío, el verdadero vacío que empieza a dejar esa persona que murió, esa persona que ya no está físicamente conmigo y que no sé cómo se hace para vivir sin esa persona físicamente conmigo. Entonces, el duelo es lo que me va a ir dando de a poquito los sentimientos necesarios para poder empezar a entender esta ausencia física de esta persona que tanto amo y que tanto quería que estuviera conmigo. A medida que me encuentro con el vacío, con mucho miedo, va a empezar a aparecer culpa, una sensación de culpa por cualquier cosa. Puede ser una culpa importante, una culpa simple, una culpa válida, una culpa inexistente que la vivo como real. Y esa culpa es necesaria. ¿Por qué? Porque me va a contar qué es lo que tengo pendiente, qué es lo que siento que tengo que resolver, por dónde voy poniendo la fuerza en ese proceso de duelo. Entonces, esa culpa es realmente válida. No me tengo que sentir culpable por sentir culpa, sino tengo que poder expresarla, tengo que poder ponerlas en palabras, poder darle sentido, poder entender si realmente es una culpa o era responsabilidad, si es una culpa simplemente que me acompaña a través de mi narcisismo y de mi necesidad de ser responsable, porque creemos muchas veces que si somos responsables de la muerte lo puedo modificar. En el proceso de duelo aparecen muchas ideas mágicas en donde creemos que podemos cambiar, empezamos a preguntarnos el por qué, y si yo hubiera cambiado, hubiera modificado, hubiera hecho otra cosa. Tenemos una idea mágica de que si pensamos en eso, podríamos haber cambiado algo. Y la realidad es que la muerte es irreversible, no lo puedo revertir más allá de todas las puertas que yo abra con los hubiera o si tendría, no va a cambiar esa realidad, ¿no? Entonces, a las culpas hay que darle lugar. Cuando hay un familiar en duelo y se siente culpable, no hay que decirle, no sientas culpa, no te sientas culpable, no, escucharlo, poder ver y ayudarlo a racionalizar si realmente es una culpa válida o no. Pero hay que validar los sentimientos. Estas son las etapas más difíciles que nos toca transitar. Luego de que podemos empezar a recuperarnos realmente del shock, a encontrar con el vacío, de alguna manera empiezo a tener que resignificar la vida vivida con esa persona, a resignificar mi nueva vida con esa ausencia física y resignificar también la vida y la muerte de esa persona para poder decidir cómo voy a capitalizar este dolor, dónde lo voy a guardar y voy a avanzar. Ahí empieza a aparecer un poco la esperanza de poder volver a reír un día, de poder volver a empezar.
Pero esa esperanza no va a aparecer sola, no es un proceso que se hace solo, es un proceso en donde hay que poner el cuerpo, es un proceso en donde hay que poner en palabras lo que siento, hay que poder sentir lo que estoy sintiendo sin miedo y poder empezar a capitalizar ese dolor. Capitalizar ese dolor significa que tengo que empezar a descubrirme nuevamente habiendo atravesado todos estos sentimientos tan dolorosos y tan difíciles de atravesar. Entonces puedo empezar a capitalizar, puedo empezar a descubrirme quizás más fuerte, quizás un poquito más empático, quizás un poquito más sensible. Empiezo a desarrollar nuevos hábitos internos, emocionales, psicológicos para poder sobrellevar esto. Eso va a hacer que pueda empezar a capitalizar y que pueda empezar a capitalizar fundamentalmente la vida vivida de esa persona que fui testigo o que fui parte o que fui compañero. Esa es lo que tengo que empezar a capitalizar, esa vida vivida de esa persona, para poder empezar a sentir esperanza, poder empezar a aceptar la realidad de la ausencia física, poder subir y volver a tener una nueva vida cotidiana. Ahora bien, esta liñita que ven acá, ¿sí? Representa el tiempo, representa que el tiempo por sí mismo no hace nada de todo esto. Todos estos sentimientos los van a tener, los van a sentir, pero si no los procesan, no los sienten, no le dan lugar, no los ponen en palabras, no lo escriben, no lo liberan, va a quedar eso detenido. ¿Sí? Entonces, muchas veces hay personas que tienden a salir a hacer cosas, ponerse a trabajar, distraerse y dejan esto enterrado y es ahí donde empiezan a desarrollarse los duelos patológicos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ante este proceso de duelo dos posibilidades, hacer un duelo saludable o un duelo patológico. Ahora vamos a meternos a él. Antes de eso quiero decirles que apenas sucede la muerte, es muy probable que todos sientan esto, se sientan una pelotita de ping-pong que lo que hace es, un día se sienten muy culpables, otros días no quieren saber nada, no quieren hablar, otro día sienten que esto, bueno, algo va a pasar, después muy enojados, después se resisten, después muy angustiados, como si fueran una pelotita que rebota y rebota aquí adentro. Eso es absolutamente normal hasta que decidimos tomar uno de estos sentimientos y empezar a sentirlo, a trabajarlo, a hablar de él para poder avanzar. Quiero decir que estos procesos no son así de lineales, pueden estar desordenados, pero no vamos a evitar transitarlos, sentirlos y avanzarlos. Lo que sí puede modificar es esta parte verde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ante el dolor, los seres humanos podemos construirnos o destruirnos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ante el duelo podemos vivirlo de una manera constructiva o de una manera destructiva. Cuando nos construimos es cuando logramos capitalizar la experiencia, cuando podemos vivir el dolor. Capitalizar la experiencia no es capitalizar la muerte de la persona. La muerte es dolorosa y la muerte le pertenece a esa persona y yo soy testigo de eso. Capitalizar la experiencia que a mí me toca transitar por haber sido testigo de la muerte de esa persona. Todos esos sentimientos van a enseñarme algo. ¿Para qué me sirve a mí este sentimiento? No para qué se murió la persona, sino para qué me sirve a mí este sentimiento, para qué me sirve este enojo. Está contando algo. Yo siempre digo que el enojo es la máscara del dolor. Una persona que está muy enojada es una persona que tiene mucho dolor dentro y hay que darle lugar, hay que buscar ese dolor, o tiene mucha soledad, hay mucho dolor. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué está esta tristeza en mí? ¿Qué me está contando esta tristeza? ¿Me está contando cuánto lo amo? ¿Me está contando cuánto me cuesta? ¿Qué me está contando? ¿Para qué estoy sintiendo esto que estoy sintiendo? ¿Para qué me ayuda? ¿Para qué? ¿Qué me está contando en realidad? ¿Sí? Entonces, cuando podemos sentir todos esos sentimientos, vivimos el dolor. ¿Qué significa vivir el dolor? Significa sentir lo que siento, vivir ese vacío, no tenerle miedo, ¿sí? Estar en duelo es como estar en el barro. Cuanto más me muevo, más me ensucio, ¿sí? Cuanto más me muevo, más me voy a embarrar.
Cuanto más me resisto a salir del proceso de duelo, más voy a meterme dentro y me voy a agotar. A mí me gusta describir esto. El duelo es como si fuera un remolino, ¿sí? Vieron que los remolinos de viento o de agua o de tierra lo que tienden a hacer es a chuparnos, a llevarnos hacia abajo. El duelo es lo mismo, es un remolino, ¿no? Y cuando intentamos salir del remolino hacia arriba, lo más probable que nos pase es que nos rompamos en ese intentar salir, nos lastimemos, nos destruyamos, porque el remolino tiende a llevarme hacia abajo. El duelo tiende a llevarme hacia abajo, tiende a llevarme hacia el dolor, tiende a llevarme hacia el vacío, al igual que el remolino. ¿Cómo puedo salir ileso del remolino? Dejándome llevar por ese remolino. Dejándome llevar. Cuando me dejo llevar por el remolino, entendiendo que tiene un sentido, el remolino va a llevarme hacia abajo para después dispararme hacia arriba y poder salir ileso de él. Eso es un proceso saludable. Dejarme entrar hacia el dolor y hacia el vacío. Porque si hay dolor es porque hay amor. La única manera de sentir ese dolor es porque amé a esa persona. La única forma de no sentir ese dolor es no haberlo amado o que esa persona no esté en mi vida. Y yo siempre les digo lo mismo, ¿no? Imagino que prefieren este dolor a no haber tenido a esa persona en sus vidas. Entonces, el dolor es el precio del amor. Por otro lado, podemos tener un duelo destructivo. Podemos destruirnos en ese proceso de duelo, que es donde nos detenemos con la experiencia y morimos en el dolor, ¿sí? Nos detenemos en una experiencia. Voy a volver un segundito para atrás. Es como si nos detuviéramos en la resistencia. Nos quedamos detenidos aquí en la resistencia y no queremos avanzar. Me resisto a encontrarme con el vacío, me resisto a cambiar mi vida, me resisto porque quiero la vida que tenía anterior y me quedo detenido en la resistencia por años, la vida entera. Quedo detenido ahí. Eso es un duelo destructivo, ese es un duelo que no voy a terminar de procesar, por lo tanto no voy a tener una nueva vida cotidiana y no voy a tener un aprendizaje. Voy a quedarme detenido en la resistencia o en el enojo o en la negación o en la angustia profunda o en la culpa. Me voy a quedar detenido aquí y no voy a poder moverme. Eso se va a transformar en un duelo destructivo, ¿sí? Otra forma también es que hay personas que automáticamente que la persona muere, entran acá. Creen que empiezan a poder capitalizar el dolor, entender y demás, y eso no es hacer un duelo saludable. ¿Por qué? Porque un duelo saludable es vivir todas las emociones que la pérdida me pone en situación, sí o sí. ¿Cuándo nos quedamos en un duelo destructivo? Cuando quedamos detenidos en el por qué. Porque a mí, porque ahora, por qué. Y de la misma manera que pasa con los niños, nos quedamos ahí. El por qué nunca se acaba, nunca se termina. Entramos en un loop que no podemos salir. Y ahí generamos un duelo destructivo. Y un duelo destructivo se termina convirtiendo en un duelo patológico. En un duelo patológico. ¿Qué es un duelo patológico? Un duelo patológico es cuando el proceso del duelo no produce transformación, cuando me quedo detenido. Ninguna persona volvió jamás igual después del dolor, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cómo puede volver? Transformado, sí, pero puede volver construido, transformado en forma constructiva o transformado en forma destructiva, ¿sí? Entonces, tiene que generar una transformación evolutiva, una transformación saludable que me permite resolver. ¿Cuáles son esos duelos patológicos que tenemos? Los tipos de duelos patológicos son el anticipado, el sin resolver, el crónico, el ausente, el retardado, el distorsionado, el desautorizado y el inhibido. Avanzamos. Duelo anticipado. Es cuando el proceso del duelo no produce transformación. El duelo anticipado suele pasar muchas veces cuando, el primero que les dije, cuando saltan derecho al color verde, cuando ya saltan a querer, bueno, yo entiendo la vida y la muerte, esto ya tenía que pasar, ya está, no me genera nada, no siento nada, esto es transformación, es vida y avanzo, ¿no? Pero no logro generar dentro mío un cambio interno que me dé la posibilidad de poder transformarme empáticamente, ¿sí? Sensiblemente. Entonces, ahí se transforma en duelo anticipado, donde quiero anticiparme a sentirme mucho mejor antes de procesar el dolor. Un duelo sin resolver es un duelo que sigue presente más tiempo de lo esperado.
no hay que confundir un duelo presente a un dolor presente, a una muerte presente. Son cosas distintas. Este sería el duelo sin resolver, es cuando específicamente me quedo detenido en una situación, en uno de esos sentimientos, ¿sí? Y no puedo avanzar. No lo resuelvo, queda sin resolver. El duelo patológico crónico es un duelo que puede durar muchísimos años. Es un duelo que puede durar muchos años. ¿Qué significa? Que quedo detenido mucho tiempo en un mismo lugar, ¿sí? No que estoy demorando años. Hay duelos que necesitan un proceso de 10 años, de 7 años, pero se va avanzando. El duelo crónico es cuando estoy por muchos años en el mismo sentimiento, mismo lugar. Un duelo ausente es cuando la persona se estanca en la fase de negación. Su duelo ausente es cuando el duelo no comienza a desarrollarse. Quedo en shock, quedo en negación y quedo detenida en esa situación. No quiero ver la realidad, no quiero ver los cambios, me quedo ahí. Esto nunca pasó y vivo como si eso no hubiera sucedido, ¿sí? Entonces, ese es el duelo ausente, cuando nunca me digné a querer procesar, a entrar en ese proceso de duelo, ¿sí? El duelo retardado es el duelo que aparece tiempo después de la pérdida. Es un duelo que a lo mejor, por ejemplo, perdí un hermano cuando tenía 6, 7 años. Bueno, ese duelo no se pudo tramitar, no lo pude transitar. Y bueno, y quizás a lo mejor a los 30 años me separo o me echan de un trabajo y empieza a aflorar ese duelo que no lo pude resolver. Entonces, es un duelo que estaba muy escondido dentro mío y algo lo dispara y lo hace aparecer, ¿sí? Ese es un duelo retardado. Después tenemos el duelo distorsionado, que va de la mano del retardado a veces, que es revivir un duelo anterior y experimentar más dolor. ¿Por qué? El distorsionado los duelos son como las materias correlativas. ¿Qué significa? Cuando estoy estudiando en la universidad y tengo que hacer una materia y no puedo hacer la que sigue si no aprobé la anterior, los duelos son iguales. Los duelos necesito poder elaborar los anteriores sanamente para poder elaborar el presente sanamente. Si el anterior no lo tengo resuelto sanamente, no lo transité, quedó patológico, voy a tener el nuevo duelo, va a hacer que reviva algunas cosas del duelo anterior. No importa de quién se trate, ¿sí? Sino que voy a estar distorsionado, voy a tener como 2 duelos de 2 personas al mismo tiempo, lo cual va a generar confusión, ¿sí? El próximo duelo es el duelo desautorizado. Este es el duelo que suelen tener los niños mucho y los adolescentes. Es un duelo en donde los otros no permiten que se viva el duelo. Sin darnos cuenta, con nuestras mejores intenciones, muchas veces los adultos no damos lugar a que los niños y los adolescentes expresen ese duelo. Queremos verlos bien, no queremos que estén mal, entonces creemos que los vamos a ver bien si no lloran, si no sufren, si no se conectan, si pueden jugar, si van al colegio, si comienzan, y desautorizamos de alguna manera sin querer ese proceso de duelo que el niño también necesita hacer. Entonces, normalmente el duelo desautorizado está en niños y está en adolescentes, en donde tenemos que saber que tenemos que darle lugar. Los niños y los adolescentes, el proceso de duelo es intermitente, a diferencia del adulto. El del adulto es permanente y constante, siente ese dolor todo el tiempo. El niño y el adolescente es intermitente. ¿Qué significa? Sienten el dolor y la tristeza un ratito y al ratito los niños ya están jugando con otra cosa, se pueden distraer, el adolescente se va con los amigos y después vuelve otra vez el dolor. Entonces, en el momento en que vuelve ese dolor, que vuelven esos sentimientos del duelo, tendríamos que tener la disposición emocional los adultos de escucharlos, de darle lugar a sus sentimientos, para que ellos puedan expresar y puedan hacer un duelo saludable, ¿sí? El duelo inhibido es un duelo en donde la persona evita la expresión del dolor y solo queda en un lugar de queja permanente y no se permite sentir el dolor en el físico, sino que está permanentemente inhibido en quejarse en lo que no tiene, en lo que no puede, ¿sí? Queda detenido, inhibido ahí y no se puede avanzar, ¿sí? Cuando aparecen cualquiera de estas sensaciones, estamos dentro de un duelo patológico. ¿Y cómo se aborda? Con ayuda terapéutica? No hay manera de resolver un duelo patológico sin ayuda terapéutica. Eso es muy importante que lo sepamos, ¿sí?
Entonces, de la manera es pidiendo ayuda para que lo puedan resolver, para que lo puedan tramitar. ¿Cuándo podemos comenzar a pensar que hay un duelo patológico, que se están repitiendo cosas? Después del primer aniversario de la muerte. El primer año pueden aparecer todas estas cosas y nos tenemos que dar tiempo, ¿sí? Pero cuando ya el segundo año empiezan a repetirse y a aparecer estas situaciones, es momento de pedir ayuda terapéutica, ¿sí? Quiero destacar esto, que es que los niños necesitan adultos confiables, contención, cuidado y un canal de expresión respetado. Los niños en duelo necesitan estos puntos. Necesitan adultos que sean confiables, adultos que le digan la verdad, que estén dispuestos a escucharlos, que estén dispuestos a verlos llorar, que estén dispuestos a cuidar sus sentimientos y a validar sus sentimientos. Eso los va a convertir en un canal de expresión en donde a ellos los va a hacer transitar un duelo mucho más saludable. Los niños necesitan adultos confiables. Y los adolescentes necesitan adultos que se responsabilicen de su propio dolor y que sean cuidados y no cuidadores. Esto pasa mucho en los adolescentes en duelo, que se creen superpoderosos, entonces lo que hacen es salir a buscar un mundo adulto, ¿no? Son los que contienen, ayudan a mamá, salen a hacer, tratan de cubrir, ayudan a papá, quieren cubrir, quieren ayudar a sus hermanos, colaborar. Y el adolescente necesita adultos que se responsabilicen de su propio dolor, adultos que se sepan cuidar, que se sepan manejar, y si no lo saben, pidan ayuda a otro adulto, no a un adolescente o a un niño. Nunca un adolescente o un niño tiene que contener a un adulto porque no puede. Y si lo intenta hacer, cuando lo hace, está sobreexigiendo su psiquis y sus emociones, y eso le va a traer problemas en su vida adulta después. Entonces, es muy importante que los adultos sean cuidados y contenidos por adultos, los adolescentes y los niños sean cuidados y contenidos por adultos, ¿sí? Eso es muy, muy importante que lo tengan en cuenta y siempre quiero destacarlo. Otro punto es cómo ayudar a un familiar en duelo. Hay muchas teorías, mucho dando vueltas por ahí, pero en realidad el consejo que yo tengo para darles cuando somos familiares en duelos es mostrarse a disposición si realmente tienen ganas y si están dispuestos emocionalmente, físicamente. Si no están dispuestos, no se pongan a disposición, ¿sí? La mejor ayuda que tenemos para un familiar en duelo es preguntarle a ese familiar en duelo qué necesita y qué necesita de uno para poder darle la posibilidad a que esa persona pueda contar conmigo, ¿sí? Y pueda decir qué es lo que necesita. No se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado, no pueden, muchas veces me llaman personas que me dicen, no, mi mamá está en duelo, está muy mal, quiero que la veas. No puedo verla porque no voy a poder ayudarla, porque ella no quiere ser ayudada. Entonces, es muy importante que no llenen de consejos y de ideas a las personas que están en duelo, porque ese proceso de duelo es sumamente individual, sumamente personal, y hay que respetarlo y hay que acompañar. Es que necesitas lo que necesites, podés pedírmelo, yo estoy acá, contás conmigo, estoy aquí. Y cuando esa persona me necesite, poder estar, ¿sí? No hay que decir palabras sabias, hay que estar. Un abrazo, una mirada dulce, y la pregunta, ¿qué necesitas? Yo aquí estoy para vos. Con eso es un montón. En el duelo, cuando hay un familiar en duelo, una persona que quiero en duelo, menos es más. Entonces, es eso. ¿Por qué? Porque esa persona en duelo, cualquier palabra que yo pueda decir, puede llegar a generar mucho dolor en esa persona. Así que eso es muy, muy importante. Y acá vamos a pasar a la muerte, ¿no? ¿A qué es la muerte? ¿Sí? La muerte es el final de la vida. La muerte es el último instante de los seres humanos. Eso es la muerte. ¿Sí? Porque la realidad de la muerte es que la muerte es un conjunto de funciones que nos arrastran a la muerte. Y uso la palabra arrastran a la muerte porque así lo sentimos, ¿sí? Así sentimos que la muerte nos arrastra,
arrastra, nos lleva, ¿no? Hay algo que nos quiere llevar. Y en realidad es la vida la que nos lleva hacia la muerte, es el final de la vida. La muerte es el final de la vida, que muchas veces la creemos injusta, que muchas veces la creemos que está mal, que no debería haber sucedido. Y mi idea hoy es mostrarle un poquito también, es que la muerte es un proceso absolutamente natural de la vida. Los seres humanos morimos y podemos morir en cualquier momento y a cualquier edad. No tenemos nada asegurado en la vida, más que vamos a morir, no sabemos cómo y no sabemos cuándo. Lo que sí, ¿no? La muerte nos provoca todo el tiempo mucho miedo. La muerte nos provoca miedo. ¿Por qué nos provoca miedo la muerte? La muerte nos provoca miedo porque en realidad la desconocemos, la negamos, ¿sí? No hablamos de ella. Gracias a estos espacios podemos empezar a hablar sobre la muerte, ¿sí? Yo hace ya más de 20 años que trabajo y fue muy difícil en mi país empezar a hablar de la muerte. La pandemia nos dejó un poco esto, poder empezar a hablar sobre la muerte y poder empezar a entender, pero culturalmente la desconocemos, la negamos, no queremos hablar de ella, porque creemos infantilmente que si la negamos, que si no hablamos de ella no va a pasar. Y la realidad, por más que sea muy difícil, es que siempre estamos dirigiéndonos hacia la muerte. Siempre estamos yendo hacia la muerte. ¿Sí? Si nosotros podemos empezar a pensar que la muerte en realidad es nuestro futuro, ¿sí? Que la muerte en realidad es hacia donde vamos, que la muerte es un cartelito que la vida nos puso, o el amor, o Dios, o alguien, quien quiera, nos puso frente a nosotros para avisarnos que esto se acaba, que la vida se acaba, que nuestras vidas se terminan y que no sabemos cuándo. Por lo tanto, la pregunta que todos los seres humanos nos deberíamos hacer es: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy aprovechando mi vida? ¿Estoy viviendo mi vida? Porque esto se va a acabar. Esto se va a terminar y no sé cuándo. Y no sé cómo. Y eso es lo que más nos aterra, el cómo. Yo siempre digo que todos los seres humanos morimos igual, cuando nuestro corazón y nuestra mente deja de funcionar. Pero la realidad es que todos los seres humanos llegamos de forma diferente a la muerte. Lo que cambia es la forma en que llegamos a la muerte, no cómo morimos, ¿sí? Para morir necesitamos que nuestro cuerpo físico y nuestro sistema nervioso dejen de funcionar. Lo que nos lleva a que eso suceda son diferentes circunstancias y muchas veces esas circunstancias son injustas. Cuando alguien nos arrebata la vida, muchas formas de morir injustamente, de llegar a la muerte justamente. Pero la muerte no es injusta. La muerte, ¿sí?, es un hecho natural de la vida cuando nuestro cuerpo biológico ya no puede resistir lo que le está sucediendo. Y la muerte es el final de nuestras vidas. Todos los seres humanos vivimos el 100% de nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Vivimos 7 años, vivo 10 años, vivo mi 100%. Ese fue el 100%. Ese fue el 100% de mi hijo, ese fue el 100% de mi marido. ¿Me hubiese gustado mucho más? Sí, claro que sí. Pero ese fue su 100%. Eso es lo que pudo vivir. Eso es lo que pudo su cuerpo resistir en este mundo. Entonces, cuando podemos empezar a pensar que la muerte es parte de nuestras vidas, que la muerte es hacia donde vamos, y podemos empezar a distinguir, empezar a pensar la muerte como una oportunidad, nos da la posibilidad de que la muerte sea una enseñanza en la vida, ¿sí? Nos da la oportunidad de que nos enseñe a vivir. Si podemos empezar a educarnos, empezar esto en forma preventiva, ¿no? Si podemos empezar a pensar que la muerte llega y puede llegar en cualquier momento y que no tenemos la vida asegurada ningún ser humano sobre esta tierra, podemos empezar a pensarla como una enseñanza. Y nos puede empezar a ser una gran oportunidad. La muerte puede transformarse en una oportunidad. ¿Cuándo la muerte puede transformarse en una oportunidad? Cuando podemos empezar a pensar que la muerte me está enseñando a que la vida se acaba, y si la vida se acaba no la tengo que desperdiciar y tengo que tratar de hacer de ella lo mejor posible con lo que me pasa.
A ver, yo no estoy hablando de tener una vida feliz, divina, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que podamos tener una vida en donde con lo que me pasa en la vida, que no puedo controlar, poder hacer lo mejor posible, lo más saludable posible, ¿sí? Porque lo importante no es lo que me pasa en la vida, sino qué hago con lo que me pasa en la vida, ¿sí? ¿Qué hago con ello? Si puedo empezar a pensar la muerte como una oportunidad, puedo empezar a diferenciar la vida en minúsculas y en mayúsculas, ¿sí? Puedo empezar a distinguir entre vivir en minúsculas, ¿sí? Que cuando vivo en minúsculas tengo una vida que satisfago las necesidades básicas, puedo comer, puedo dormir, puedo bañarme, ¿sí? Puedo compartir mi vida, puedo compartirla, puedo querer mucho a los demás que están cerca nuestro, a las personas, puedo estar. Me voy a frustrar mucho cuando las cosas no son como yo quiero, como yo esperaba, como si de alguna manera eso tendría que suceder. Me voy a frustrar todo el tiempo, voy a exigirme todo el tiempo, voy a sufrir por todo lo que no es y por todo lo que no va a ser. Siempre voy a estar esperando el futuro, voy a estar esperando cómo va a ser mañana, sin estar atentos a que el mañana es probable que pueda estar mi muerte, pueda estar el final de mi vida y no me pueda preguntar qué estoy haciendo con ella. En la vida minúscula también amamos. Siempre los seres humanos fuimos amados por alguien y amamos a alguien. ¿Sí? Pero es una vida en minúsculas, es una vida que voy a satisfacer, pero voy a estar en minúsculas, donde no voy a poder experimentar o exprimir, si me permiten ese término, mi vida, porque la vida que tengo una sola oportunidad para vivirla. Tal cual soy, tal cual me conozco, tal cual siento, tengo una sola posibilidad y es esta. Y está ahora. Y el tiempo corre. Y lo perdemos muchas veces intentando no morir. No nos damos cuenta que perdemos tiempo intentando no morir y lo único que estamos haciendo es no viviendo. Pero también podemos distinguir entre una vida en mayúsculas. Cuando tenemos una vida en mayúscula podemos satisfacer nuestras necesidades básicas, comer, bañarnos, alimentarnos, pero empezamos a valorar cada instante de nuestras vidas. Y no importa si ese instante es triste, si ese instante es difícil o estoy enojado. Pero todo eso que me está pasando es porque estoy vivo y es porque estoy compartiendo mi vida con personas que amo. Y pues puedo empezar a darle valor a esos sentidos. A mí me gusta siempre contarles lo que significa la palabra disfrutar, significa dar fruto, significa que todo aquello que haga alimente a otro o a mí. Entonces, es que podamos valorar cada instante de nuestras vidas y no es una frase hecha, es que podamos entender que ese abrazo que no di hoy no lo voy a poder dar nunca más de esa manera, de esa forma, en ese instante. Va a ser otro abrazo de otro día mañana. Ese enojo no lo voy a poder darle lugar. Si yo no le doy lugar a ese enojo que estoy sintiendo, si yo no valoro ese enojo que estoy sintiendo, no voy a poder descubrir por qué está ese enojo en mí, no voy a poder sanar qué hace ese enojo en mí y no voy a poder liberarme, no voy a poder sanarme para poder continuar. Entonces, valorar cada instante de nuestras vidas y cada sentimiento que tenemos es una gran oportunidad y eso lo enseña la muerte. Cuando podemos vivir en mayúsculas porque sabemos que vamos a morir y que esto se va a acabar, podemos aceptar lo que no fue. Podemos empezar a aceptar que aquello que no fue no es lo más importante es lo que sí fue, lo que sí pude vivir, lo que sí pude hacer, porque hay muchas cosas en la vida que no están en nuestras manos. Cuando podemos vivir en mayúsculas, podemos vivir en el hoy, en el ahora. Yo siempre digo, a ver, tu vida está ahora, la tenés ahora, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Cómo vas a vivirla? ¿Cómo vas a sentirla? Está ahora tu vida, ¿sí? Es vivirla ahora, hoy puedo, hoy estoy en pie, hoy puedo seguir, hoy estoy mal, estoy sí triste, estoy angustiado, ok, ¿qué me quiere contar eso? Lo voy a sentir, voy a creer que no puedo, lo voy a sentir. Voy a creer que es difícil, lo voy a sentir hasta que lo pueda sacar. Muchas veces creemos que el dolor es más grande que nosotros y en realidad no somos nosotros los que sostenemos ese dolor. ¿Sí? Entonces, somos nosotros los que creemos que tenemos que sostener. Entonces, tenemos que sostener la vida, ¿sí? Y darle lugar a esos sentimientos. Entonces, es vivir ahora. Tu vida está ahora. La vida de las personas que amás está ahora. Todos vivimos en un eterno presente, ahora.
Y ahora es donde tenemos todas las oportunidades de vivir nuestros sentimientos, de expresar nuestro amor, de acompañar a quienes amamos, de cuidarnos, de querernos, de priorizarnos, ¿sí? Con todo lo que eso implique, no importa cuán difícil sea. Pero es mi vida. No hay vidas más lindas, más feas, más fáciles o más difíciles. Hay vida, simplemente hay vida. Cuando vivimos en mayúscula, amamos cada instante. El difícil, el oscuro, lo amamos, ¿sí? Es como cuando nos enojamos con alguien que amamos, no dejamos de amarlos, ¿viste? Cuando nos enojamos, no dejamos de amar. Cuando una persona muere, no dejamos de amar. Seguimos amando a pesar de esto que no me gusta y a pesar de esto que me duele tanto. Y otra cosa importante, que cuando vivimos en mayúsculas, cuando somos conscientes que esto se acaba, podemos soñar. Podemos realmente soñar. ¿Qué significa soñar? Soñar que voy a ser lindo, famoso. No. Significa en realidad que voy a poder permitirme soñar y poder jugar. Poder ser adultos que juego, puedo poder soñar en la vida, en darle valor, poder volver a disfrutar, poder volver a sorprenderme. Los niños se pueden sorprender porque sueñan, porque ven una mariposa y no ven una mariposa, ven un montón de cosas en esa mariposa. Los seres humanos adultos que podemos soñar somos los que podemos ver un poquitito más allá de ese dolor. Y más allá, no me estoy refiriendo a nada mágico, simplemente me estoy refiriendo a darle sentido a los instantes de nuestras vidas y que todo tiene un para qué y tengo que encontrar para qué me sirve a mí, para qué eso me está pasando a mí. ¿Sí? Mi consejo es que podamos tener una vida que la que podamos valorar. Y la pregunta es, ¿valorar qué? Esto tanto en la vida como cuando estamos en duelo. ¿Sí? Poder sentir que valorar. Perdón que se me adelantó una diapositiva. Ahí voy. Acá. Pero, ¿qué valorar? Podemos valorar la vida de la persona que falleció. Podemos la vida vivida de la persona que falleció. Podemos valorar la vida vivida de nosotros, que estamos vivos. Podemos honrar su vida, honrar la vida de la persona que falleció. Podemos agradecer su existencia y haber sido testigos de ella. Podemos amar cada instante compartido con esa persona. Podemos recordar con amor el día que llegó y el día que partió de nuestras vidas. Con amor no significa que no sea fácil, que no sea difícil, ni que sea fácil. Significa con el amor de que esa es la historia de esa persona, le corresponde a esa persona y yo fui testigo de ella. Y ese dolor y esa situación la tengo que vivir porque elegí ser parte de la vida de esa persona. Estos son los puntos que tenemos que valorar, tanto de las personas que falleció como de nosotros mismos. Sufrir, ¿qué valorar cuando estamos en la vida en minúsculas? Lo que normalmente valoramos es la vida no vivida del fallecido. Valoramos sufrir por lo que no vive. Valoramos reprochar su ausencia. Valoramos desear no estar vivos. Valoramos sufrir cada instante compartido. Valoramos no querer estar en los aniversarios y sufrirlos. Cuando no podemos vivir en mayúsculas, cuando no entendemos que la muerte es un proceso natural, nos quedamos detenidos en estas valoraciones. Y muchas veces creemos que quedarnos en el sufrimiento, reprochando su ausencia, deseando no estar vivo, sufrir cada instante compartido, me acerca a la persona que murió. Muchas veces creemos que si sufrimos, algo va a pasar, estoy más cerca de la persona que amo, y sucede todo lo contrario. Cuando me quedo detenido en lo que no va a poder ser, en lo que ya no está disponible para mí, ni para la persona que falleció, lo único que voy a lograr es alejarme de la vida vivida de esa persona y de mi propia vida. ¿Sí? Entonces, cuando valoramos estos puntos, no estamos viviendo en mayúsculas, estamos sobreviviendo. Morir no es solo que nuestro cuerpo deje de funcionar. ¿Sí? Se puede estar vivo físicamente y muerto por dentro.
Y esa creo yo particularmente que es la peor muerte de todas, estar muerto por dentro. Entonces, ojo con correr una carrera para no morir y que eso implique no vivir la vida que tengo, ¿sí? Porque en realidad, la vida es movimiento, la vida es redonda y lo que llamamos muerte solo es eso, solo es movimiento, nos estamos moviendo y tenemos que tener la grandeza y el coraje suficiente para poder amar también aquello que no nos gusta y aquello que nos duele tanto como ver morir a una persona que amamos. Porque los seres humanos no sabemos cuándo vamos a nacer, no sabemos cuándo vamos a morir, pero podemos elegir cómo vivir, ¿sí? Entonces, en realidad, lo que los invito es que encuentren la manera saludable de que esa persona que falleció viva por siempre en ustedes. Si vives en mí, nunca morirás. Y eso se hace valorando la vida vivida de la persona que murió y entendiendo que su muerte es el final de su historia. Y fuiste testigo. Gracias. Gracias por darme lo más valioso que tenemos, los seres humanos, que es su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlita, por esta plática tan interesante. Tenemos muchas preguntas y poco tiempo. Luz M pregunta, ¿cómo hablar de la muerte con los pequeños? Es una pregunta muy, muy importante, porque los pequeños son pequeños. La muerte, los seres humanos asimilamos lo que significa morir a lo largo de nuestro crecimiento. Entonces, hay que tener en cuenta que los niños no tienen desarrollado el pensamiento abstracto, por lo tanto necesitan que seamos lo más concretos y sinceros posible. Si un niño pregunta, ¿me voy a morir? Es porque está listo para escuchar que sí. Si un niño pregunta la muerte qué es, tenemos que explicar la verdad de lo que es la muerte. Un niño necesita saber la verdad. ¿Qué es la muerte para un niño? La muerte es el final de la vida de una persona. La muerte significa que esa persona no va a poder caminar, no va a poder hablar, no va a poder estar acá, por eso no está. ¿Por qué? Porque el niño muchas veces cree que esa persona que murió lo abandonó o él hizo algo para que esa persona muera. Entonces tenemos que eliminar esas fantasías. Entonces cuando somos honestos y verdaderos, podemos realmente ser disponibles y ser adultos sinceros. Tenemos que decirle la verdad. No creamos que porque sea niño, el niño no entiende. Pero fundamentalmente, Luz, es contestar lo que el niño pregunta. No hablar más ni menos. Exactamente lo que el niño pregunta, tratar de, en su idioma, de la edad que tenga, contestarle la verdad. Muy bien. Edgar pregunta, ¿cuál es la mejor manera de apoyar en el proceso de muerte a un familiar enfermo? Ah, bien, qué buena pregunta. Bueno, primero tenemos que saber qué rol toca, porque si sos el cuidador exclusivo, hay muchos enfermos que están en el proceso de vida que tienen un cuidador exclusivo, que es el que más está, sería el cuidador exclusivo, ese necesita mucho cuidado el cuidador. ¿Cómo podemos acompañar? De la misma manera que el proceso de duelo. ¿Por qué? Porque esa persona está haciendo el duelo de su vida, ¿sí? Mientras que esa persona está llegando a su muerte, está haciendo el duelo de toda su vida vivida. Entonces hay que mostrarse disponibles. Siempre que una persona sufra porque está atravesando su muerte o porque está atravesando la muerte de otro, hay que mostrarse disponibles y preguntarle al otro qué necesita. Nunca dar por hecho que la persona que va a fallecer sabe lo que le pasa, nunca mentirles. Y lo mismo que con los niños. Cuando una persona que va a morir pregunta, es porque está listo para escuchar la respuesta. Entonces, la mejor manera es estar disponible emocionalmente, físicamente, es estar disponible y no querer hacer por él. No sé si Carla, me explico. Sí. Tatiana pregunta, ¿qué hacer cuando el duelo es patológico y aún con terapeutas no es suficiente? Cambiar de terapeuta. Muy bien. Raúl Simple, cambiar de pregunta. terapeuta hasta encontrar el adecuado. Hasta encontrar el Muy bien. adecuado. Es muy difícil encontrar el adecuado más cuando estamos en duelo,
pero seguir buscando, no detenerse, seguir buscando ayuda. Y el arte, un consejo que les doy es arte. Yo uso mucho el arte como recurso. En el diplomado que tengo está la materia arte como expresión. Yo siempre digo lo mismo: grítalo, escribilo, cantalo, pintalo, pero sacá lo que sentís de dentro tuyo. Entonces, también el arte, todas las artes ayudan a expresar, pero no es la solución. Pero podría ser un caminito. Pero cambiar de terapeuta, creo que es la respuesta correcta, hasta encontrar el adecuado. Brenda y Estela tienen una pregunta muy parecida. ¿Cómo podemos prepararnos para una pérdida? Una especie de preduelo. No existe. No existe un preduelo. ¿Por qué? Porque la única manera que nosotros podemos entrar al duelo es cuando perdimos. Nunca vamos a saber lo que vamos a sentir lo que vamos a sentir hasta no haber perdido eso. Podemos imaginar, muchas veces hay muchas personas que dicen, yo ya hice el duelo cuando estaba enfermo, y eso no es real. Hiciste el duelo de la persona sana, pero no el duelo de la muerte. El duelo de la muerte solo se empieza antes de la muerte. Por lo tanto, no podemos hacer un preduelo. Lo que sí podemos hacer es empezar a naturalizar la muerte, empezar a trabajar en entender que es natural, que es parte del proceso de la vida, que no es un castigo, que es parte de la vida de esa persona que va a morir, poder empezar a entender eso. Pero no voy a poder evitar sentir los sentimientos inherentes al duelo. Raúl pregunta si es saludable hablar con los menores de la muerte antes de que suceda el evento. Si preguntan, sí. Ok. Sí, claro que sí. Si preguntan, sí. A mí me da mucho miedo olvidar a la persona que tanto he querido. ¿Cómo lograr un equilibrio entre seguir adelante y no olvidar nunca? Si la querías mucho y la amabas mucho, dudo que la olvides. Lo que no hay que olvidar en el duelo no es que hay que olvidar, hay que resignificar. No hay que olvidar, ¿sí? Es resignificar. Entonces el equilibrio está en resignificar a esa persona, resignificar su muerte, entender que fue una etapa de tu vida, entender que es alguien que compartió mucho tiempo en tu vida, que amás, elegir un lugar en tu corazón y en tu mente donde atesorar esa experiencia y continuar. Pero no lo vas a olvidar. Los seres humanos guardamos, atesoramos o negamos. La última pregunta dice, me gustó la idea de construir. ¿Me puedes repetir cómo capitalizar la experiencia? Bien, empiezo la charla de nuevo. En resumen. Claro, capitalizar la experiencia básicamente tiene que ver con que confíes en que cada sentimiento que el duelo te traiga está ahí para ayudarte. No duele para que sufras, duele para que sanes. Eso es empezar a construir y a capitalizar el dolor. ¿Sí? ¿Los adolescentes viven el duelo igual que los adultos, Carla? No, en absoluto no. Los niños de 0 a 7 años de una manera, de 7 a 12 de otra, de 12 a 18 de otra, de 20 a 25 de otra, de 25 en adelante, todos iguales. No, no la viven de la misma manera. Porque, como dije en la charla, están en crecimiento. Entonces, de la misma manera que a un niño no le podemos hablar de sexualidad a los 5 años porque no está listo, no podemos hablarle de la sexualidad a los 5 de la misma manera que de los 15, con la muerte sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque los estamos desarrollando. Entonces, a medida que vamos creciendo, vamos adquiriendo recursos psíquicos, mentales y físicos para aceptar la realidad. Entonces, ellos no hacen el duelo de la misma forma. Y si creemos que está pasando eso, pidamos ayuda porque hay algo que está mal. Se quedaron muchísimas preguntas en el tintero, pero desafortunadamente ya se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por tu tan interesante plática. Y bueno, como cada 8 días, los invitamos a leer la revista Salud y Felicidad. Hoy sale la revista de marzo, es el número 71, conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Ahí en el apartado de folletos pueden descargar la revista, compartirla con sus
familiares y amigos, y también descargar la presentación que tan amablemente la doctora Calvi nos compartió. El próximo jueves tenemos un webinar volviendo a nuestros temas de salud, todo sobre el riñón, donde el doctor Emanuel Pérez Granados va a hablarnos sobre este órgano tan importante para nuestro cuerpo. Y pues, doctora, en nombre de Médica Campestre, le agradecemos y le queremos hacer llegar de manera virtual este pequeño reconocimiento por habernos acompañado hoy con esta plática, Naturalizar la muerte, un duelo saludable. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y felicitarlos por este espacio. Gracias. Y un beso grande a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Pues nos vemos dentro de 8 días y a los que gusten acompañarnos. Muchas gracias.